UCB Radio presenta Activa Mente. Salud mental a tu alcance con Sabia Salud. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Activamente en Radio UCB 103.5. Como siempre, acompañándonos y acompañados del Centro Integral Sabia Salud, dirigido por mi gran compañero y amigo Salvador Arredondo y también por Nicolai Soto, mis compañeros de radio, también formamos parte de Sabia Salud. Y hoy día, como siempre, un programa de conversación interesante. Tenemos una invitada, lo cual me gusta porque hace tiempo que no teníamos una invitada que nos va a hablar de un tema súper interesante. Y también, bueno, como siempre, seguimos con las recomendaciones de cuidándonos del tema del COVID, que afortunadamente ya estamos con unas cifras mucho más bajitas. Pero antes de empezar y dejándole el saludo a Nico. Nico, ¿cómo estás? Muy bien, Erika, ¿y tú cómo estás? Todo muy bien. Y también saludando a Salvador. Quiero dejarte, Salvador, la pelota en el área para que también nos cuentes un poco o hablemos, antes de saludar a nuestra invitada, sobre este artículo que salió en el diario La Estrella, sobre los niveles altísimos de problemas de salud mental que tenemos aquí hoy día, no solo en la quinta región, sino que a nivel nacional, pero que eran abismantes los temas de depresión, de estrés y de ansiedad. Y bueno, yo creo que importante, Salvador, que comencemos también un poco mencionando todo el aporte que hace Sabia Salud y tus recomendaciones, como siempre, también como psicólogo. Así que te dejo la pelota en el área, querido Salvador. Bueno, muchas gracias, Erika. Bueno, bienvenida, Melissa Díaz, a este espacio, digamos, de este espacio de conversación de bienestar y salud mental. Muchas gracias. Así que vamos a aprovechar muy bien este espacio. Bueno, haciendo memoria de los primeros programas que realizamos ya hace más de un año, nosotros alertamos de lo que podría venir, no porque tuviéramos un oráculo, sino más bien por las condiciones que venían dadas ya desde octubre, digamos, de donde se interrumpe, digamos, lo cotidiano, donde de alguna forma aumenta toda nuestra ansiedad. Después, con la llegada del virus, acentúa algo ahí, todos vivimos un montón de procesos emocionales, tuvimos que adaptarnos, acomodarnos, y se acentuaron todas las violencias. La violencia contra la mujer se acentuó, la violencia contra los niños se acentuaron por esto de estar en la casa, aumentó, digamos, el alcoholismo, y aumentó la ansiedad. Y también alertamos el año pasado que el 25-30% de todas las personas iban a necesitar una atención directa en salud mental, terapéutico, un poco en esto de querer masificar lo más posible la atención en salud mental y en bienestar, pues. Entonces, estas cifras, yo no las tengo a mano ahora, pero las miré, no las recuerdo la verdad, vienen a confirmar un poco esto, ¿ah? Entonces, doblemente, un llamado al constituyente, bueno, a todos los que nos están escuchando, a que necesitamos una mejor ley de salud mental. Éramos de los 30% de los países que no tenían una ley de salud mental, ahora tenemos una pobre ley de salud mental, pero tenemos algo, y es súper necesario que esta epidemia de la salud mental, que el Nico la puede, digamos, relatar y describir mucho mejor que yo, que esta epidemia de salud mental de alguna forma podamos atajarla y construir y constituir todos los espacios sociales en lugares de contención y de cuidado emocional. En eso deberíamos estar pensando en cómo el espacio laboral se convierte en un espacio de contención emocional, en la escuela como un espacio de contención emocional, las universidades, y yo diría que de alguna forma también, y podemos profundizar después, bueno, me quiero alargar mucho, y también cuidarnos, ¿ah? Cuidarnos a nosotros mismos y cuidar a los demás, seguir con las medidas de distanciamiento físico, usar el barbijo todavía, digamos, es parte de las medidas, salir de esta idea falsa, de falsa seguridad que tenemos, porque así, no, porque nos hemos ido desensibilizando sistemáticamente y estamos mucho más temerarios que antes. Entonces, que el miedo nos ayude, pero que ayude a cuidarnos y no a paralizarnos. No sé, Nico, ¿qué opináis tú en este tema?
Bueno, en realidad, dentro del tremendo resumen que tú hiciste, hay que destacar varias cosas, y una fundamental es el trastocamiento de la rutina en general, o sea, porque es básicamente la rutina la que nos permite también la variación, ¿cierto? No, es un punto de referencia el funcionar de una forma, y de repente cuando tú sientes que toda esa vivencia, toda esa experiencia cambia, como ocurrió, digamos, el 18 de octubre y como ocurrió con la pandemia, como sigue ocurriendo todavía, digamos, eso sin duda que toca todas las esferas de lo humano. Y sin ir más lejos, también la intimidad, también las relaciones más cercanas. Y eso yo creo que es un poco el tema que vamos a tocar con un poco más de profundidad con Melissa hoy. Eso básicamente creo yo que es el primer análisis que se puede hacer, pero también está el tema del trastocamiento de los propios espacios, digamos, y quizás ahí habría que a lo mejor ver cuáles son los factores que afectan. A muchas personas le afecta, digamos, el tener que estar más tiempo en la casa, y eso intensifica de una manera muy diferente la relación de pareja, y me imagino yo también de que eso, en conjunto con muchos otros factores, afectan la intimidad. Eso yo creo que sería interesante empezar a desarrollarlo. Melissa, no sé, cuéntanos, hola, primero que todo. Primero, ¿Mm? déjame, Muy bienvenida. muy bienvenida, Muchas gracias. Melissa Díaz Gatica. Ella es socióloga de la Universidad de Valparaíso y conductora de un programa Sin pelos en la lengua de Radio Latina Limache, espacio donde se conversa sobre sexualidad desde la perspectiva de nosotras, las mujeres. Entonces, creo que, Melissa, ¿cuándo nacieron ustedes? Me surge esa pregunta, disculpa Nico, porque creo que nacieron en pandemia ustedes, ¿o no? El programa comienza en abril de este año. Bien. Así que sí, pues también plena pandemia, en esos meses todavía estábamos full encierro. Ahora recién estamos empezando a ver una lucecita ahí al final del túnel con esto de las fases, ya pasando a fase 3, fase 4 en algunos lugares. Pero cuando comenzamos el programa, de hecho nuestro tema debut del programa fue la sexualidad en pandemia, que es un temazo, así que... Y bueno, también saludar ahí a la audiencia de Activamente de la Universidad Católica. Pues muchas gracias por la invitación. Gracias Nico, Erika y Salvador por invitarme hoy día. Vale, qué buena. Tú, Nico, tenías una pregunta, pero yo te la interrumpí para presentarla. Nada, mira, más que nada tiene que ver con que Melissa, creo yo de que ya lleva un tiempo trabajando justamente al aire con este tipo de temáticas, y yo creo de que eso ya en sí mismo es algo que compartimos con lo que estamos haciendo también en nuestro programa. Somos un poco como retoños, como hermanos, digamos, de la misma camada, digamos, de personas que están involucradas con lo que está ocurriendo en la sociedad, que piensan que necesitamos incidir más en la salud mental y, digamos, en la salud integral, digamos, física y, por cierto, que sexual también. Cuéntanos un poquitito de lo que ha sido, Melissa, tu experiencia trabajando con esto en la radio, así para empezar a entender un poco y aproximarnos al tema. Ya mira, primero, el primer espacio radial que a mí me dieron en Radio Latina Limache, tocamos el tema de la educación cívica, entendiendo que en las escuelas no hay educación cívica. Y después ahí explorando eso, un día se nos ocurre, oye, pero educación sexual tampoco hay en la escuela. Entonces démosle con algo de educación sexual. Y hicimos un capítulo piloto y resultó súper bueno y entretenido porque la forma en la que se aborda la educación sexual en la educación, digamos, del colegio, es siempre desde la perspectiva del miedo. El miedo a la enfermedad de transmisión sexual, el miedo al embarazo, y nunca desde la perspectiva del placer. Cuáles son las cosas a las que nos enfrentamos cuando vivimos nuestra sexualidad y cuál es el camino también en la búsqueda del placer personal, que también tiene mucho que ver con la realización personal y con ser felices. Entonces lo agarramos desde ahí y también desde la perspectiva de las mujeres porque, bueno, históricamente, ¿cierto? Llevamos siglos de represión, sobre todo la sexualidad de nosotras. Y desde el movimiento feminista se ha empujado bastante el tema de los derechos sexuales de nosotras, pero siempre también desde una mirada más defensiva, ¿no? Desde, no sé, pues el violador eres tú, qué parte no entendiste, la N o la O, siempre también como desde el defendernos, como nos han calificado de objetos sexuales, y frente a eso, el siguiente paso también es, bueno, si no soy objeto sexual, ¿qué soy? Soy sujeto sexual, y ser sujeto sexual implica
ser una persona que siente, que tiene deseos y que tiene derecho a expresar ese deseo. Se entiende también que la sexualidad no es solamente la relación sexual, el coito y eso, sino que la sexualidad es mucho más compleja que eso. Es la forma en la que nos plantamos frente al mundo, es la forma en la que caminamos, la forma en la que abordamos todas nuestras relaciones y vínculos. Entonces también la sexualidad es un entramado complejo de formas en las que nos vamos relacionando con los otros. Y desde ahí podemos agarrar múltiples dimensiones de la sexualidad, y sobre todo desde la perspectiva de nosotras que hemos estado históricamente postergadas en ese ámbito. Pues todo, la publicidad, el cine, la música, o sea, todo siempre nos ha relegado a ser objeto. Y dar este empuje de decir, no, ¿sabéis qué? Yo siento deseo, estas son mis fantasías, esta es mi forma de desplazarme, digamos, en el mundo, eso le da otra impronta. Oye, Melissa, me parece súper, súper interesante porque la verdad es que yo no sé si en otras radios hay espacios o hay programas, porque probablemente a lo mejor han habido reportajes o programas de televisión, pero yo no recuerdo haber escuchado porque cada programa es un tema distinto abordado la sexualidad desde las mujeres. Sí. Ya, Sí. Y en ese contexto, como para ir conociendo un poco, tú hiciste como un resumen de todas las cosas que se van abordando, pero ¿cómo lo abordan por tema? Por ejemplo, la sexualidad, no sé, en mujeres mayores es distinta a una sexualidad probablemente, ¿no es cierto?, una adolescente o una joven. ¿Qué temas en Correcto. concreto han ido tratando y cómo tú sientes que lo han ido recibiendo las personas que escuchan el programa? Sí, mira, justamente de eso se trata. Hemos ido derribando tabúes, digamos, y por ejemplo, respecto a eso de lo etario, tuvimos un capítulo donde tuvimos de invitada a una adulta mayor de 74 años, que estuvo ahí en el estudio con nosotras, conversando de sexualidad, fue muy entretenido. También hay otros momentos que han sido bien divertidos, como por ejemplo, una vez entrevistamos a una chica, una escort, a una prostituta. Y también ahí le hicimos preguntas, sí, porque para nosotros las mujeres también es un tema súper vedado, po. O sea, ¿qué onda? ¿Cómo funciona la prostitución? ¿Qué hacen? ¿Cómo recibía el cliente? Y todo, pero siempre también desde lo lúdico también, o sea, van surgiendo cosas interesantes en términos sociológicos, psicológicos y todo eso, pero también nos divertimos harto haciendo el programa y eso, pues hemos Sí, abordado porque, distintos temas. y qué bueno que lo abordan como desde ese lugar, porque yo voy a hablar como más como desde mi experiencia de alguien que no recibió tanta educación sexual, más bien, digamos, o un libro, y en verdad una idea de la sexualidad construida como desde los pares, ¿ah? Y de pares que tenían hartas distorsiones, en verdad, respecto a lo sexual. Pues entonces, desde ese lugar, como que generacionalmente, esto también nos ha marcado, porque yo que soy cuarentón, me crié, digamos, en los 80, digamos, en los 80 soy depositario de esa cultura ochentera, entonces, imagínate, pues, no dejaban entrar ni Iron Maiden lo dejaban entrar porque lo consideraban que era satánico, pues, entonces, Claro. imagínate, entonces siempre el tono de la sexualidad era marcado por un tono de la biología, discursiado desde ese lugar, en la trama religiosa también, para que vamos a andar con cosas, ¿ah? La religión mandándolo a los profes de biología, en verdad, eh, y ahí, pues, y en un tono serio, súper serio. Entonces, eso es como un aprendizaje que tuvimos esta generación, de como hablar como desde el lugar como de la seriedad, la gravedad, o desde un solo aspecto. Entonces, Sí. para mi generación, o por lo menos en mi historia, afortunadamente yo pude estudiar psicología, no sé, encontrarme ahí, cachar algo más, y ahí empecé como a descubrir que había otra dimensión distinta, y me encanta el tono que utilizan ustedes para hablar de esto, porque no tiene que estar en un lugar sacro, como en un sagrado, eh, Sí. que inasequible, solo para algunos, y en un tono grave, ¿ah? Claro, la risa es un espacio común que se agradece. Yo creo que desde la risa podemos abordar muchas temáticas que pueden ser bastante serias, ¿cachai? Lo que estoy hablando, pero ya darle risa ya genera otro ambiente, uno se distiende, puede llegar a la conversación desde ahí.
Oye, Melissa, que yo creo que tiene que ver con esta cosa de lo que decía Salvador, de quitarle el drama, lo grave y alivianarlo, si finalmente debiera ser un tema tan natural y tiene que ser un tema tan natural como otros. Cuando uno habla de Claro. otros temas, también uno se ríe, cuando uno se puede burlar de alguien, no sé, o hace cualquier cosa entre amigos, esto debiera ser así. Oye, Melissa, antes de seguir con la conversación y que nos cuentes a lo mejor mucho entre telones de tu programa, quiero que dediques alguna canción a quienes nos escuchan. ¿Qué canción te gusta que podemos Sí. dejar ahora para todos quienes nos escuchan? Sí, mira, recientemente tuvimos el programa Sexualidad y Música y este tema en particular fue mencionado hartas veces, que yo creo que ha marcado hartas generaciones, que es Trátame Suavemente de Soda Stereo. Tremendo tema. Trátame suavemente con Lo Soda bailé. Stereo, nos vamos y volvemos. Y que vuelvan los lentos. Qué Yo lo bueno. bailé como lento. Volvemos entonces, amigas y amigos, con Activamente en Radio Universidad Católica de Valparaíso 103.5 y estamos conversando, como siempre, con Erika Herrera, con Salvador Arredondo y en esta ocasión con nuestra invitada socióloga Melissa Díaz. Estamos hablando sobre la experiencia que has tenido tú, que han tenido ustedes con este programa por Sin pelos en la Radio lengua. Limache, Sin Pelos en la Lengua, que creo yo que es un notable ejemplo, digamos, de tratar justamente temas que hoy por hoy tal parece que no los tocamos lo suficiente. Yo creo que, digamos, esto, lo que hablábamos en el bloque anterior, de tratar de recotidianizar, de volver cotidiano y no mantener como tabú o como algo sagrado, como vaca blanca, así intocable, algo que en el fondo nos define en una gran parte de nuestra existencia humana, digamos, y que es la sexualidad. Yo pensaba un poquitito a propósito del tema que conversamos antes, de la música, por ejemplo, y su relación con la sexualidad, digamos, del arte y su relación con la sexualidad. Fíjense que para la época de Freud, cuando Freud estaba en su momento máximo, en esa época, En su en momento Viena, que era una neurosis época, máxima. claro, es una época, digamos, o sea, estamos hablando de más de 100 años atrás, ¿ya? En ese momento ocurre en Viena un movimiento súper interesante de pintores y todo el mundo conoce, por ejemplo, a Klimt, a Gustav Klimt. ¿Se acuerdan de este cuadro clásico, cierto? El beso, abrazándose, cierto? Mostrándose mucho cariño, digamos, con mucho dorado entre medio, y también cuadros donde se muestra la sexualidad de una manera como bastante más desvergonzada. Y, por ejemplo, otro pintor también como Schiele, que es aún todavía más frontal, digamos, y más explícito. Esto provocó un escándalo en la época. Pensamos que en esa época andaban con estos vestidos así como con todo Claro. muy cartucho, por decirlo de Muy una manera, y victoriano. de repente hubo exposiciones donde eso se mostraba, digamos, en todas partes. Ahora da la sensación de que ese tipo de imágenes hoy día, en general, y hablemos en el Chile de hoy, y hablemos peor todavía, en el Chile de la pandemia, pareciera de que eso está muy lejos de volver a ocurrir. O sea, imagínense, en esa época, hoy día, ¿dónde estamos? Hoy día es posible imaginar un hablar tan explícitamente como ustedes lo están haciendo quizás en la radio, digamos, hablar, digamos, con ese nivel de naturalidad y expresar y mostrar la sexualidad con ese desplante. ¿Por qué no lo hacemos hoy día? ¿Qué piensan qué es lo que han elaborado ustedes, Melissa? Sí, mira, yo creo que estando aquí en pleno siglo XXI, todavía sigue siendo un tabú y muy difícil de abordar este tema de que la gente lo hable. Nos pasó, por ejemplo, tuvimos una vez un capítulo donde queríamos hablar sobre la cultura swinger, que también era una cosa que nos daba mucha curiosidad. ¿Qué es esto del swinger? ¿Qué es cuando la gente explora con la pareja el tener sexo con otras parejas? Como lo que le llaman el intercambio de pareja, o a veces se suma un tercero, y bueno, tiene todo un cuento el tema swinger. Y logramos dar con personas que hacían esta práctica, pero ninguna quiso salir al aire. Entonces la solución que buscamos fue que nos enviaran los audios, y los audios nosotros los alteramos con una aplicación, nos sale la voz así como bien grave, ¿cachai? Y logramos igual salir al aire con los relatos de la gente que tenía estas prácticas. Entonces así hemos ido sorteando este tema de que la gente no se atreve, po.
Yo no sé cómo lo hacía este cabro el Rumpi, que la gente estaba llamado a contar su, su vida íntima, pero al menos desde la perspectiva de las mujeres ha sido súper difícil, porque igual la gente se urge y dice, pucha, igual van a reconocer mi voz en la radio, ¿cachai? Entonces esa es como la solución que hemos dado, ¿cachai? Que alterar Nadie quiere quedar en evidencia, nadie quiere quedar en evidencia. Oye, Melissa, y entre medio de lo que tú estás contando de esta cultura swinger, que sí, pues efectivamente, yo en mi época, o sea, uno sabía que el nombre era ese, pero uno decía en los tumultos, así como, todo junto con los jaivas. ¿Tú podrías decir que hay, en esto que estás contando, que me parece que es súper notable, porque yo en lo personal, claro, pertenezco a una generación que no me expondría, lo reconozco absolutamente, en algo así tan fácilmente. A lo mejor hablar de temas sí, pero exponerme como a la intimidad probablemente no lo haría. Y yo vuelvo al tema de generacional o de rango etario. ¿Tú sientes que, o lo que has percibido, que las generaciones que vienen, no sé, veinteañeras o gente de 30 años, les da más lo mismo, son más abiertas, o aún mantenemos como género este síntoma como de pudor? No sé si me Mira, yo explico, pero ahí uno se le cae el prejuicio, porque por ejemplo en esto mismo de la práctica swinger, que es una cuestión súper evolucionada y todo, los que más los practican son las parejas mayores, mayores de 50 y todo eso. mira, ya. Entonces sí, porque imagínate, lleváis 30 años de matrimonio, ¿cachai? Como que ya querís novedad y ahí como que se atreven más también a explorar la sexualidad de otras dimensiones, por las parejas que llevan años juntas y todo. Entonces de repente uno se cae. Pero sí, sin duda, la juventud tiene una forma más, quizás más honesta, más Sí, es que transparente de vivir la esa sexualidad. sensación tengo yo. Con lo que tú Sí, contaste hace un momento, de que personas mayores practican más en swinger, se me viene la emoción de la sorpresa. Como que uno dice, ¿en serio? Pero yo sí tengo la percepción de que las generaciones que vienen son más abiertas y a lo mejor más honestas y pueden hablar o pueden sentir, hablar de lo que sea de una bisexualidad, por ejemplo, de una manera mucho más sí, natural que para otras generaciones como la mía era como siempre el rótulo, sí. o eres esto o eres lo otro, pero no puede ser como más que dos polos. Sí, Hoy día siento que es un poco distinto, no sé si tú sí. lo percibes así. Totalmente. Respecto a eso, a la identidad de género, a la identidad incluso de las prácticas sexuales y todo, sí, hay muchísima más libertad. Por ejemplo, hay un concepto que nos topábamos el otro día, que son justamente estas definiciones de los gustos y todo, y hasta la bisexualidad, la homosexualidad, la heterosexualidad, y ahí se quedaba uno. Pero resulta que hay una cantidad enorme de formas de definirse respecto a las prácticas sexuales que uno tiene. Enorme. Hay una que es, por ejemplo, no, a mí me interesa la persona, me da lo mismo si es hombre, si es mujer, no me acuerdo cómo era ahí el Pansexual, rótulo. pansexual, Pansexual, correcto. Los pansexual. pansexuales, ponte tú, hay como, hay muchísima más libertad para explorar la sexualidad. Y eso lo considero súper positivo, porque creo que romper con estos rótulos que nos obligan a vivir la sexualidad bajo ciertos márgenes, nos dan muchísimas más posibilidades para explorarnos y ser felices, pues si es el fin último, ¿no? La felicidad. El bienestar. ¿Ah? El bienestar, claro. Es bien interesante lo que planteas, porque fíjate que cuando estaba escuchando al Nico, como que nos remonta a una época, desde las pinturas, haciendo un relato, y nos remonta a esta época victoriana donde había mucha represión. ¿Ya? Hoy día, 120 años después, ¿ah? Y estamos en el otro polo. Estamos en la hipererotización, creo yo, o sea, creo en lo que puedo como mirar. Entonces, obviamente que esta cultura hipererotizada va como permeando también todas nuestras prácticas, ¿te fijas o no? Para bien o para lo que tiene que mejorar, porque no quiero decir mal, para lo bien y para lo que tiene que mejorar. Pero, una cultura hipererotizada también genera fenómenos de violencia. O sea, la violencia sexual está puesta, digamos, en la hipererotización de la cultura, en la objetivización del otro. Entonces, eso es súper como, yo creo que programas como el de Melissa aportan también a generar culturas menos violentas, porque los temas están ahí, ¿ah? Y
uno puede tocar los temas y puede humanizar estos temas. Entonces, creo que un gran aporte desde este lugar que están hablando. Yo me pongo como que me puse grave para hablar, pero Te sacralizaste. claro, lo que pasa es que tú sabes, ¿ah? Entonces lo digo así porque también hoy día, Melissa, vivir la sexualidad en pandemia para las mujeres, bueno, para todos en verdad, ha sido un tema. Entonces te quería preguntar un poco por ese lado también, ¿qué has podido hallar en esta pandemia? ¿Qué ha pasado con la sexualidad? ¿Qué nos puedes decir? Sí, bueno, varias cosas. Respecto a lo de la violencia, un poco enganchando lo que hablábamos antes de los swingers, creo que ahí hubo un tema re importante, y de ahí voy a lo de la pandemia. Los celos. Por ejemplo, al chico que practicaba el swinger con su pareja, le preguntábamos cómo se viven los celos siendo swinger. Y él decía, es que no hay celos, po. No, o sea, lo sintió la primera vez que hicieron esa práctica, pero no hay celos. Y uno dice, oh, wow, igual que cuático, que haya gente que lleve su sexualidad con tal libertad que no exista eso. Y quizás si todos tuviéramos un poquitito así de la mentalidad swinger, no habría un femicidio. Eso quería decir antes de meterme en lo de la pandemia. Y bueno, respecto a lo, ¿sí? Respecto a lo de la pandemia, las parejas han estado sometidas a muchísima presión por el diario vivir de la cuarentena. O sea, la ansiedad, el estrés, ha habido también grandes niveles de cesantía y un poco también todo esto que ustedes mencionaron al comienzo del programa. Y eso ha generado muchísimos divorcios, muchísimas separaciones. Pero no siempre es así. También han habido parejas que aprovecharon el encierro para hacer una exploración de su sexualidad a otros niveles. Gente que por primera vez se está atreviendo a, no sé, a meter juguetes, a explorar fetiches. Hay gente también que ha disfrutado en la cuarentena, no las más, pero sí las han habido. O sea, creo que también este contexto extremo ha puesto esas dos cosas, como gente que ya si se separa o gente que lo ha gozado. Por otro lado, los solteros y las solteras son los que más mal la han pasado también, han estado impedidos de poder conocer gente por el encierro. Si estáis solteros, ¿dónde conocéis gente? ¿Cachai? Están cerrados los bares, los restaurantes, no hay lugar tampoco para tener citas. Entonces, todo esto ha sido suplantado por la virtualidad. Y ahí han habido un auge respecto con las aplicaciones de citas, como el Tinder, por ejemplo. Como otra forma de poder conocer gente. Es bien popular el Tinder. Es bien Sí, extendido como práctica el uso del Tinder. Uh-huh. Sí, está teniendo mucho auge eso, el de las aplicaciones. Y eso abre una brecha interesante también, porque en Chile no hay legislación para la protección de la privacidad en todo lo que es la virtualidad. Porque no solamente están estas aplicaciones de citas como el Tinder, sino que en realidad todas nuestras relaciones sociales se han virtualizado. Entonces, también las relaciones sexuales, por cierto. Y ahí donde está el famoso sexting, está también, no sé, pues enviarse videos y todas esas cosas. Entonces, tenéis que súper confiar en la otra persona, que no va a publicar ni las fotos ni los videos, qué sé yo, y confiar también en las aplicaciones, que ese es otro tema. Claro. En un contexto donde la legalidad no nos protege en lo absoluto. Claro. También en pandemia ocurrió, que esto lo mencionamos harto en el programa igual, que hubieron varias detenciones en moteles. En moteles. Así es. Así, No estaban tan prohibidos, claro. Una redada así. Hubieron Creo varias. que en Quilpué creo que hubo una. ¿O En no? Quilpué, Sí, que salió en la Florida noticia. también. Salió en Salió la noticia. noticia, sí. Muchas parejas detenidas porque no andaban con el pase de movilidad. Ahí hablábamos que igual había una suerte de dictadura sanitaria también del sexo y del placer en general, porque no había ni un drama para estar en una tremenda fila en el supermercado, o sea, para consumir ni un drama, pero para el goce, para el placer, todos los peros.
Y respecto al goce y el placer, no solamente en la sexualidad, sino que, no sé, pues, ir al cerro, ¿cachai? A caminar, también era algo que estaba perseguida. Entonces, es súper cuático porque diera la impresión que hubiera una intencionalidad de que estemos mal psicológicamente. Pues. Porque para consumir todos los permisos, pero para disfrutar la vida, para gozar la vida, todos los obstáculos. Habían más restricciones. Claro, Sí. ahí claramente necesitamos espacios para poder transitar libremente, respirar, caminar, como esta como presión ya a esta altura ya que estamos viviendo no contribuye a la salud mental. Es mejor educarnos y cuidarnos a full, que en verdad ya he llegado como a esa conclusión hoy en día que porque estaba muy asustado, no cachaba, no entendía. Pero creo que es educarnos y ultra cuidarnos y estar libre, creo que es una opción, digamos, súper válida, digamos, hoy en día, porque en verdad todo esto como dictadura sanitaria en la cual estamos viviendo, en verdad ha generado muchos niveles de estrés y de pésima salud mental. Sí, y además eso repercute directamente en la salud física, porque en la medida que estemos deprimidos, achacados y todo, o sea, producimos menos glóbulos blancos, tenemos menos herramientas para enfrentarnos al virus, estar con el ánimo arriba, estar ahí con las defensas altas nos va a dar más posibilidades en caso de que se nos pegue la cuestión. Pues sí, así es también, así que hay que gozarla. Bueno, y con este mensaje final, con este gran mensaje de Melissa, hay que gozarla, nos vamos a ir a una pausa comercial y volvemos, vamos a seguir, Melissa, conversando, y además, Salvador, recordar nuestras redes sociales, pero a la vuelta de la pausa comercial. Y aquí volvemos con el tercer bloque de Activamente en el 103.5 de la radio Universidad Católica de Valparaíso. Estamos aquí con nuestra estupenda invitada Melissa Díaz Gatica del programa Sin Pelo en la Lengua de Radio Limache. Estamos hablando de la sexualidad, digamos, en sus distintas dimensiones. Ahora vamos a explorar el tema de la pandemia. Pero quiero recordarle a nuestros auditores que nos puede visitar en la página www.saviasalud.cl, Saviasalud con V, y en menos de un clic va a poder conversar con los profesionales de Sabia Salud y poder tener orientación para atención en toda la línea del bienestar, salud mental, psiquiatría y coach, ¿ya? En eso, también recordarles que el día 13 de noviembre, el sábado 13 de noviembre, viene el segundo Seminario Cabildo Bienestar para un Nuevo Chile que estamos organizando y ya tenemos varios actores ya confirmados y estamos muy contentos, así que atentos porque están todas y todos invitados y invitadas a este espacio para poder hablar de salud mental, escuchar qué es lo que está pasando hoy día en el bienestar y con esos insumos poder aportarlos, digamos, al constituyente. Eso nos tiene muy entusiasmados también. Bueno, volviendo al tema, Melissa, ¿cuál es tu percepción y cuál ha sido como porque el programa de radio es como un termómetro, es como que permite a uno estar como súper actualizado con otros actores, entonces se generan muchas cosas lindas en los programas de radio, que un poco es lo que siento cuando tú nos cuentas esta experiencia. ¿Qué has podido tú recoger de las experiencias de las mujeres en pandemia? Eh, y nos contaste un poco esta parte como lúdica, pero ¿qué aprendizajes también hemos tenido este tiempo o qué hayas escuchado tú también de los actores, de las actrices de esto? Sí, mira, creo que uno de los primeros consejos que a mí como que me chocó al principio, pero ahora ya lo tengo un poco más integrado, el tema de la autoexploración. Porque tiene sentido cuando uno va a relacionarse con otro, tiene que primero conocerse a sí mismo. Entonces, en este tema de la sexualidad, que también está totalmente influenciado por la cultura neoliberal en la que estamos, exitista, competitiva, todo eso,
de repente la calidad o el buen sexo es como el tamaño o no sé, por la duración y como todos estos rollos que El muchos rendimiento, la comparten Con sociedad del lo que en la hemos rendimiento. cabeza. crecido, claro. Es que es como la Claro, sociedad del todo eso. rendimiento. Claro, la sociedad del rendimiento. Entonces, entender que si estoy teniendo un mal sexo, por ejemplo, no es necesariamente culpa de la pareja, o sea, de que este tipo lo hace mal, ¿cachai? O sea, también es un tema de comunicación y un tema de comunicación contigo mismo también, contigo misma. ¿Cómo voy a pedir lo que me gusta si no sé lo que me gusta? Entonces, por ejemplo, ahí en el panel hemos tenido chicas que son dueñas de sex shop y todo esto, terapeutas sexuales, y lo que más se recomienda es el autotoque, es decir, la masturbación, ¿cierto? Y el autoconocimiento de tu propio cuerpo, porque de esa manera puedes también relacionarte mejor con el otro, po. Y también en caso de que no esté en pareja o que no te interese estar en pareja, también es una forma de darte felicidad de mismo, po. O sea, creo que ese es como un buen consejo para dar. No teman explorarse, conocerse, descubrir lo que les gusta, dónde les gusta y todo eso. Bueno, yo creo que eso sí, Melissa, es como algo muy, muy de los nuevos tiempos y de la apertura, yo creo, en el ámbito sexual, porque justamente el tema de la masturbación es algo que estaba dado solamente para los hombres, o entendido que era muy masculinizado, y que eso no estaba dando en el ámbito femenino. En el ámbito femenino es recibir, ¿ah? Recibir del otro, pero no la autoexploración. Y yo creo que eso sí que es un avance de los temas que tú has tocado y que me parece súper interesante porque estas creencias con las que hemos crecido y que decía Salvador bueno, nosotros que empezamos la década de los 80, por supuesto que viene mucho más, o sea, tiempo atrás es aún peor, pero para estas generaciones de los 80, probablemente de los 90, criados con estas creencias así bastante castigadoras y que además inhibidoras de cualquier tipo de sensación de placer y ni siquiera poder decirlo. Entonces yo en eso creo que sí, porque yo siento que es un tremendo avance que aborden esos temas, como también, no sé, te pregunto y vuelvo un poco a lo de antes, lo que decía también, recogiendo un poco Luis Salvador de los aprendizajes. ¿Has podido percibir que efectivamente hay aperturas sexuales en el sentido de la forma de mirar cómo me vinculo con el otro con la sexualidad? Que no solo sea este rendimiento masculino, digamos, sino también femenino, porque hay parejas obviamente, dos mujeres, dos hombres, ¿me entiende? O lo que hablamos de la bisexualidad, o sea, que esta apertura sexual, este aprendizaje, no está dado al hombre o al hombre-mujer necesariamente. Claro. Lo has O podido también. que no solo No, dime, somos, dime. somos cuerpos, o sea, Exactamente. en el sentido de hablar también de la responsabilidad afectiva, de que cuando tú, por ejemplo, vas a tener una relación sexual, estás literalmente en pelota frente a un otro. O sea, es un estado máximo de vulnerabilidad también. Y en todo sentido, también emocionalmente. Entonces, claro, hay que como un poco sacralizar un poquito más el acto sexual, en el sentido de que te estás vinculando con una persona, aunque no sea una relación con la que va a establecer un vínculo así en el tiempo, aunque sea una cuestión de la noche, estás frente a otro ser humano. Eso creo que es muy potente de entenderlo y de comprenderlo. Por ejemplo, otro de los aspectos que también lo hemos abordado en el programa, el tema del consentimiento. El consentimiento es algo que se da todo el tiempo. O sea, puede que yo te dije que sí, puede que estemos en un motel, pero puede ser que en algún momento yo diga no. ¿Y cuál es el límite ahí, por ejemplo? El límite es el que somos dos seres humanos y que nos reconozcamos como tales. O sea, si hay algún momento que yo te estoy diciendo esto no me gusta, por favor, respétalo. Y eso va para todos lados, o sea, hombre, mujer, o dos chicas, dos chicos, qué sé yo. Entender que la sexualidad debe abordarse con respeto y con cariño por la persona con la que estáis, aunque sea, como digo, algo del momento. Pero yo tengo una duda ahí, porque ¿qué pasa si ese tipo de contactos, ese tipo de situaciones, ¿cierto? Digamos, los encuentros sexuales fortuitos o qué sé yo, o del momento. O sea, ¿qué tanto de eso puede tener o sea, ¿qué tanto te puede dar a ti eso en términos intersubjetivos?
sea, tú realmente en ese momento, si es que es tan fortuito, si es que es tan fugaz y pasajero, ¿eso realmente te exige a ti pensar en el otro, o estás usando a la otra persona como algo que te satisface a ti, digamos, a propósito de conocerse a sí mismo? Porque a mí me da la sensación de que entre conocerse a uno mismo, ¿cierto?, a través de la autoexploración, de la masturbación, y conocer al otro en el acto sexual, ¿cierto? No, específicamente eso, y no, digamos, en todas las dimensiones en las que uno puede conocer al otro. Da la sensación de que entre medio pudiera existir el conocerse a sí mismo en el otro, ¿cierto? También, Con otro, claro. estando con otro. Y a mí me da la sensación que es una especie como de paso intermedio, ¿ya? Pero ese paso intermedio es un paso bien peligroso, porque cuando tú te quieres conocer a ti mismo a través del otro, el otro también puede desaparecer y terminas utilizándolo en estos encuentros fortuitos. Claro, Entonces, ¿qué pasa con ese otro de que estamos hablando en ese tipo de encuentros? ¿Existe o no existe? Cada uno tiene su respuesta. Yo tengo quizás la mía, pero... Claro, es que yo creo que es en el fondo como humanizar, porque, por ejemplo, la industria del porno, la industria de la publicidad, todo eso, es objetivar a las personas. Y, por ejemplo, hay distintas formas de vincularse con la gente. Ya, por ejemplo, tú vas a comer a un restaurante. El que te está sirviendo no es una cosa, es un ser humano. Entonces, uno, ¿qué hace? Lo trata bien al garzón, ¿cachai? A lo mejor no lo vaya a amar, no va a generar un vínculo afectivo, no te va a preocupar cómo está su vida, su mamá, qué sé yo, pero es un ser humano, ¿cachai? Eso. O En sea, el en fondo ese es momento, reconocerte como en ese persona. momento, aunque sea fortuito, aunque dure 5 minutos, en ese momento tú lo que tú dices, uno tiene que reconocer al otro como una persona y por lo tanto tenerle el respeto y conectarse porque es un ser humano. Eso es lo que yo entiendo lo que tú quieres Exacto. decir, ¿no? Correcto, ¿Sí? correcto. Qué importante eso. Sí, pues es súper importante y entiendo también, o sea, entiendo como lo que estamos conversando, y también entiendo que a veces una relación puede instrumentalizarse. Ahí cuando yo objetivizo al otro, ocurre que el contacto con el otro sería como masturbarse con el otro, ¿me entendió, no? O sea, es Claro. Exacto. y que puede ser también parte de los acuerdos de los adultos, pero me hace mucho sentido esto de el respeto por el otro, ¿me entendió, no? De por el otro sujeto que está ahí, o sujeta, digamos, que está ahí, y como el lugar ético que uno ocupa en ese lugar, como de cuidado, no sé. Entonces, Sí. la sexualidad tiene que ver mucho con las creencias. Yo tengo mis creencias, tengo una experiencia evolutiva en la sexualidad, desde el sin freno hasta el encuentro, ¿me entendió, no? Entonces, como en mi etapa etaria, como que siento que el contacto con el otro es desde lo afectivo, desde el querer, desde un querer desear el bien al otro, en este ejercicio de darnos, de dar y recibir, así como que ha sido bien como potente. Pero también entiendo que son mis creencias y que hay otros que pueden resonar y pueden sentir bienestar en lo fortuito, en lo casual, en el encuentro fugaz y a lo mejor enamorarse de forma... porque he escuchado eso también, de enamorarse del otro y sentirse muy bien, digamos, en esa experiencia, pues. Y yo creo que los límites están puestos en el acuerdo que uno tiene con el otro. Y también creo que si yo estoy con un otro y en el acto el otro no quiere, obviamente que el no es no. No, el no es no, el para es para, el detiene es detiénete, y también en eso tenemos que cultivar, creo, tenemos que aprender a cultivar el saber leer las señales del otro. Y como somos antisociales, perdón que esto lo tomé en Nico, como somos medio antisociales los chilenos y las chilenas, los hombres más que las mujeres en verdad, eh, como somos muy antisociales, nos cuesta mucho ver las señales del otro, leer el rostro del otro, cómo el otro se está expresando, estamos como súper autocentrados. Entonces, creo que es súper importante esta conversación y creo que deberíamos seguir conversando. Algo ponen ahí por interno, dicen un namaste, acto de generosidad, dice, no sé a qué quiera aludir nuestro editor general. Cuando habla del respeto por el otro, por el considerar al otro, ¿sí? Eso en el fondo, yo siento que yo también pienso que da lo mismo, o sea, el contexto, lo que te toque vivir, porque son experiencias distintas, a veces relaciones duraderas, otras que pueden ser más cortas, pero en todos los contextos, creo que la base
de todo tipo de relación, de todo tipo de vínculo, de contacto, tiene que estar basada en eso, po, en considerar que efectivamente es una persona el que tienes al frente y que tiene que haber un respeto en cualquier contexto y que no puede ser solamente, entiendo yo, interpretando lo que dice la Melissa, una máquina una máquina expendedora que tú le colocas la moneda y te entrega Coca-Cola y no sé, pues y un chocolate. Entonces, es más que eso, aunque sea un encuentro fortuito. Así que me parece que está... O sea, sexo sin amor podría ser, pero sexo sin sin dejar de humanizar al otro. Exactamente, muy bien. Yo creo que eso es como, no todo el sexo va a ser, por supuesto, con amor o con una relación duradera, pero siempre tiene que estar la consideración Oye, Sí. y me y ese impactó acto de algo, generosidad que dice Gonzalo. oye, y me impactó mucho algo que dijo Melissa, que me acaba dando vuelta aquí como un boomerang. Esto de que de alguna forma la prevención de la violencia, cada uno puede tener los prejuicios respecto a una pareja swinger o una visión como un poco impactante porque es una práctica súper legítima, digamos, porque es una práctica adulta consensuada. ¿Sí? Eso hay que entender que el consenso, ahí está el límite, ¿me entendió? ¿No? Y si con la pareja ellos acuerdan eso y respetan ese acuerdo y no se enojan después del acuerdo, eh, obviamente que los acuerdos de las parejas se cumplen, porque si no uno desestructura cualquier tipo de relación. Pues. Pero en este concepto que nos dice Melissa, en el fondo no, siento que habla como de la no apropiación del otro como algo mío, porque el femicida, eso es lo que cree, eso es lo que tiene en la cabeza, pues, que el otro le pertenece, que es de él y que puede disponer inclusive de su vida. Entonces es súper importante no estigmatizar. Entonces, gracias, Melissa, digamos, por estos conceptos, no sé qué. Muy buen aporte también, muy buen aporte. Oye, estamos ya terminando el programa increíble, se ha pasado volando. Creo ¿Cómo que ya nos acabó? nos quedaron un montón de temas, pero Melissa, para que te puedan escuchar tu programa, a tus entrevistadas, entrevistados, sus experiencias, ¿dónde, en qué radio? Bueno, estamos Radio Latina en Limache, pero ¿a qué horario? Cuéntanos un poquito. Está un poco cantora acá el gallo, parece. Bueno, para que nos puedan escuchar, nosotras salimos todos los viernes a las 21 horas por Radio Latina de Limache, la 98.5, que tiene alcance provincial. Estamos ahí en todas las comunas del Marga Marga. Y también para quienes no les llegue la señal, pueden también escucharnos y vernos por la señal que se da en la fanpage de la radio, que ahí hay transmisión en vivo por Facebook, que es Radio Latina Limache. Ahí Buenísimo. por si nos quieren ver, todos los viernes a las 21 horas. Viernes a las 21 Ahí vamos horas. a estar. Amigos, compañeros, la despedida final cortita, breve, para despedirnos de este interesante y entretenido programa. Salvador, Nico. Yo muy agradecido, digamos, del espacio. Creo que he aprendido muchas cosas hoy día. Y bueno, y muy contento, Melissa, y espero que nos podamos volver a encontrar con algún tema futuro, digamos, y podamos seguir como profundizando, digamos, en este tema que nos atraviesa, digamos, toda nuestra vida. Sí, muchas gracias, Salvador, por la invitación. Gracias, Erika, Nico. Se hizo súper corto. Yo acá venía preparada, había estudiado y todo, en un apunte y me quedaron un montón de temas fuera, así que cuando quieran, vuelvo. Es un tema que da para largo. Sí. Exactamente, nos quedaron un montón de cosillas, pero bueno, mejor, porque así nos queda más curiosidad para seguir aprendiendo. Melissa, nos despedimos con alguna canción, así que ¿qué nos vas a regalar ahora? Sí, un tema que es bien icónico, así como de la sexualidad, esto de amistades peligrosas. Me haces tanto bien. Buenísimo tema. Bueno, nos vamos con la canción de Melissa y a todos los que nos escuchan, recordar las redes sociales de Sabia Salud, visitarnos y nos estaríamos encontrando el próximo domingo. Que tengan muy buena semana a todos. UCB Radio presentó Activa Mente. Salud mental a tu alcance con Sabia Salud.